Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Cabrera y les voy a estar explicando algunos ejercicios de la serie 4, Estructura electrónica y propiedades de los átomos. Para empezar, el ejercicio 10, que dice, describa cómo se caracterizan por su configuración electrónica y dé un ejemplo en cada caso. Y tenemos un metal alcalino, un halógeno y un gas noble. Lo primero que podemos ver es en dónde se ubican en la tabla periódica y a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, los metales alcalinos pertenecen al grupo 1A, los halógenos pertenecen al grupo 7A, mientras que los gases nobles pertenecen al grupo 8A. ¿Sí? Y acuérdense que por su ubicación en la tabla periódica también podemos sacar cuál es la configuración electrónica externa. Para los metales alcalinos va a ser Ns1, es una forma genérica donde N es el número cuántico principal. Para los halógenos tenemos que la configuración electrónica externa es Ns2, Np5 y para un gas noble es Ns2, Np6. Bueno, para el metal alcalino un ejemplo es el átomo de sodio, ¿sí? Y para ver cuántos electrones tenemos que poner en la configuración electrónica podemos ver el número atómico, ¿sí? El número atómico del sodio es 11. Eso quiere decir que tenemos 11 protones y como se trata de un átomo neutro, también tenemos 11 electrones. Bueno, ¿y cómo vamos a llenar estos electrones en la configuración electrónica? Para eso tenemos que usar el principio de construcción, ¿sí? O también llamado la regla del serrucho, que nos dice básicamente que tenemos que llenar los electrones en los orbitales de manera que vayamos desde orbitales de menor energía hasta orbitales de mayor energía. Entonces nos dedicamos a llenar en ese orden los 11 electrones del sodio. Entonces la configuración electrónica que nos va a quedar va a ser 1s2, 2s2, 2p6 y hasta acá tengo 10 electrones y me falta uno y lo voy a ubicar en el orbital 3s. Por eso me queda 3s1, que es la configuración electrónica externa como ya habíamos visto para los metales alcalinos. Un ejemplo de los halógenos es el cloro. El número atómico del cloro es 17, lo que significa que tenemos 17 protones y 17 electrones. La configuración electrónica que nos queda es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Y otra vez la configuración electrónica externa corresponde a la característica de los halógenos. Un ejemplo para un gas noble es el argón, que el número atómico del argón es 18. O sea que tenemos otra vez 18 protones y 18 electrones. Y la configuración electrónica que nos queda es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y esta es la configuración electrónica externa. Bueno, lo que acabamos de hacer entonces es caracterizar por su configuración electrónica estos átomos que pertenecen a diferentes grupos de la tabla periódica. Vamos a hacer a continuación el problema número 11 de la serie 4, que dice lo siguiente. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas, y nos da tres símbolos de elementos entre corchetes, nos pregunta, en primer lugar, ¿qué iones con carga +1 pueden tener dichas configuraciones? Y nos dice que nos podemos ayudar con la tabla periódica. Bueno, primeramente tenemos que entender qué significa esta notación de un símbolo químico de un elemento entre corchetes. Eso significa, eso nos está indicando que nos estamos refiriendo a la configuración electrónica de ese elemento. Por ejemplo, si yo pongo neón entre corchetes, quiero decir la configuración electrónica del neón. Esta la pueden sacar de la tabla periódica o la pueden construir ustedes con la regla de las diagonales, como hicieron en otros videos, y van a llegar a la conclusión de que es 1s2, 2s2, 2p6. Fíjense que suma 10 electrones, que es la cantidad de protones y electrones que tendrá un átomo neutro de neón. Ahora pensemos, nos preguntan qué iones con carga +1 pueden tener dichas configuraciones. Yo estoy viendo que en el neón hay 10 electrones y por otra parte me están diciendo que si es un catión con carga +1 que tenga esa misma configuración electrónica también va a tener 10 electrones. Por lo tanto, puedo decir que si el catión tiene 10 electrones, le tengo que agregar uno más para llegar, digamos, para que recupere el que perdió el átomo neutro y se transforme así en el átomo neutro que tendría 11 electrones. ¿Qué átomo neutro tiene 11 electrones?
Bueno, para averiguarlo vamos a la tabla periódica y vamos a llegar a la conclusión de que el elemento en cuestión es el sodio. Por lo tanto, la respuesta a este ítem es que el catión pedido es el catión sodio con una carga positiva. Podemos hacer el mismo razonamiento para el punto 2i, en el cual nos dan el argón con configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, el cual tiene 18 electrones. Y queremos llegar a un metal que tenga, perdón, a un catión metálico con una carga positiva que también tenga 18 electrones. Por lo tanto, ese catión metálico tiene que tener 19 protones y nuevamente vamos a la tabla periódica y nos vamos a encontrar con que el con que el elemento en cuestión es el potasio. Por lo tanto, la respuesta a este punto sería que el catión pedido es el potasio. Bueno, con el mismo razonamiento para el criptón, que tiene 36 electrones, llegamos a la conclusión de que el elemento que nos piden hallar es el rubidio y que el catión pedido es rubidio con una carga positiva. Ahora quiero que vean algo, fíjense, yo parto de elementos que están en el grupo 8A, que es el último de la tabla periódica, que son el neón, el argón y el criptón, ¿sí? Esos elementos se llaman gases nobles y se caracterizan por ser muy inertes debido a que tienen una configuración electrónica que es muy estable. Y ahora fíjense, en el otro extremo de la tabla periódica, en el grupo 1A, tengo los metales alcalinos, sodio, potasio, rubidio. Fíjense que son justo los que llegamos nosotros con el resultado del ejercicio. Entonces, fíjense, el sodio, al perder un electrón, adquirió la configuración electrónica del gas noble neón. El potasio, al perder un electrón, adquirió la configuración electrónica del argón. Y el rubidio adquirió la configuración electrónica del criptón. Esto nos dice que, en general, los elementos tienen una tendencia a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla periódica, porque así ganan estabilidad en cuanto a su, digamos, energía. Ahora en el punto B tenemos una consigna parecida, pero con la diferencia de que nos piden iones con carga más 2 que tengan esas configuraciones electrónicas. Entonces vamos a hacer un razonamiento análogo. Vamos a dar solo un ejemplo y les va a quedar a ustedes averiguar cuáles son los otros iones. De nuevo, el neón dijimos que tenía 10 electrones y ahora el catión con dos cargas positivas dijimos que también tenía 10 electrones. Por lo tanto, este catión tiene 2 electrones menos que el átomo neutro que quiero hallar. Entonces podemos decir que ese átomo neutro tendrá 12 electrones, ¿sí? El elemento que tiene 12 electrones en su estado neutro, si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que es el magnesio. Por lo tanto, la especie química que nos están pidiendo hallar es el catión magnesio 2+. En este caso estamos en una situación análoga a la del caso anterior, en la cual los elementos de la izquierda de la tabla periódica tienden a perder electrones para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Solo que en este caso, como estamos con elementos del grupo 2A, estos elementos van a tender a perder 2 electrones para poder alcanzar la configuración electrónica de gas noble. Así, el magnesio, al transformarse en magnesio 2+, adquirirá la configuración del neón, el calcio adquirirá la del argón y el estroncio la del criptón. En el punto C me preguntan por aniones con carga -1 que cumplan estas condiciones. Este problema es medio parecido a lo que vimos antes, solo que como al revés, digamos. Hagamos de nuevo este razonamiento que decíamos. Dijimos que el argón, por ejemplo, por decir un ejemplo, tiene 18 electrones, ¿sí? Entonces, el anión X- tendrá 18 electrones.
Ahora, para llegar al átomo neutro, en este caso no le tengo que sumar electrones, porque esos 18 electrones tienen uno de más y le voy a tener que restar un electrón. Para llegar al átomo neutro, restando ese electrón, llego a que el elemento que estoy buscando tiene 17 electrones y por lo tanto se trata del cloro. Entonces podemos decir que el anión que estoy buscando es el anión cloruro, cloro con una carga negativa. Fíjense, ahora lo que ocurre, visto en la tabla periódica, es que nuevamente los elementos tienden a ganar o perder electrones para llegar a la configuración de gas noble, y en este caso los elementos de la derecha de la tabla periódica tenderán a ganarlos, ¿sí? Por ejemplo, el cloro tiende a ganar un electrón para adquirir la configuración electrónica del argón. Por lo tanto, podemos decir que los aniones del grupo 7A con una carga negativa cumplen lo que me pide la consigna C. En el punto D me piden que proponga aniones con carga -2 que tengan esas configuraciones electrónicas. Ahora lo que voy a tener que hacer es buscar qué elemento, al ganar 2 electrones, llega a una configuración electrónica del gas noble más cercano. Fíjense, en el grupo 6A las configuraciones electrónicas externas son 2s2 o s2p4, ¿sí? Si yo a esa configuración electrónica le agrego 2 electrones, voy a llegar a la configuración electrónica externa S2P6 correspondiente al gas noble más cercano. Así, el oxígeno, al ganar 2 electrones, se transforma en anión óxido, adquiere la configuración electrónica del neón. El azufre, al ganar electrones, adquiere la del argón, y así sucesivamente. Por ejemplo, entonces, un ejemplo de estos iones que me piden es el anión óxido. Bueno, sigamos con el ejercicio 13, que dice: un estudiante de química general quiere ordenar los siguientes átomos según su radio y tiene flúor, neón, estroncio, selenio, cesio y teluro. Y dicen que propone el siguiente orden. Entonces lo que nos pregunta ¿es esto correcto? ¿Y cómo hacemos para verificarlo? Básicamente lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de datos de química general, vamos a la página 8, ¿sí? En la tabla 10 de radios atómicos y radios iónicos seleccionados. Básicamente lo que tenemos que hacer es buscar los radios atómicos que necesitamos. Por ejemplo, en esta página tenemos el radio atómico del teluro, el radio atómico del estroncio y el radio atómico del selenio. ¿Sí? Hay que tener cuidado de no confundirse con los iones, que también tenemos los radios iónicos. ¿Sí? Hay que tener cuidado nada más con eso, con esta tabla. Y bueno, esta tabla sigue en la página 9, y una vez que tenemos todos los radios anotados, lo que hacemos es los acomodamos en el mismo orden que hizo el estudiante, y nos fijamos si efectivamente tenía razón. Bueno, comprobando que tiene razón, entonces decimos es correcto el orden que él propone. ¿Sí? Tengan en cuenta acá que el radio atómico está en picómetros. También está en la tabla de datos esa conversión, pero para los que no se acuerdan, picómetro es 10 a la menos 12 metros. Bueno, sigamos a la parte B, que dice: explique por qué los radios varían de esa manera. ¿Por qué el radio del teluro es mayor al del selenio si tienen la misma cantidad de electrones en su capa externa? Bueno, entonces básicamente lo que podemos hacer es ir otra vez a la tabla de datos, específicamente la tabla 12 bis, que nos muestra un gráfico que está bastante bueno sobre los radios atómicos de los elementos representativos. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Lo primero que salta a la vista es que cuando bajamos en un grupo, por ejemplo acá en el 1A, vemos que el radio atómico aumenta, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, acá en el periodo 3, que empieza en el sodio, vemos cómo a medida que nos movemos hacia la derecha en la tabla periódica sobre este mismo periodo, el radio atómico disminuye. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las tendencias que estamos viendo? Bueno, en el mismo periodo tenemos que los radios atómicos disminuyen a medida que aumenta el número atómico, ¿sí? Hacia la derecha de un mismo periodo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque cada vez que me muevo a la derecha sobre un periodo, estoy agregando un protón y un electrón. Pero acá lo más importante es ese protón que yo estoy agregando, ¿sí? Al agregar un protón, lo que pasa es que la carga nuclear efectiva aumenta, ¿sí? Y los electrones de ese átomo se sienten atraídos con mayor fuerza por el núcleo, si los comparamos con el átomo anterior.
Eso hace que entonces el radio atómico vaya disminuyendo a medida que me voy moviendo hacia la derecha sobre un mismo periodo. Entonces, lo que acabo de decir explica por qué el radio del neón es menor al radio del flúor. ¿Sí? Les recomiendo tener una tabla periódica a mano, pero fíjense, el neón tiene 10 protones mientras que el flúor tiene 9 protones. Ese protón de más, ¿sí?, está haciendo que toda la nube electrónica esté más cerquita debido a la carga nuclear efectiva. Entonces, por eso, el radio del neón es menor al del flúor. Bueno, y también podemos hacer el mismo análisis sobre un mismo grupo. Lo que vimos fue que los radios atómicos aumentan a medida que aumenta el número atómico. Voy hacia abajo en un mismo grupo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque a medida que voy bajando en un grupo, aumenta el tamaño de los orbitales que yo estoy usando, ¿sí? Cuando aumenta el número cuántico principal, que es n, quiere decir que estoy metiendo electrones en orbitales cada vez más lejos del núcleo. Esto básicamente va a hacer que aumente el radio atómico, ¿sí? Acuérdense que el radio atómico es desde el núcleo hasta que termina la nube electrónica. Y esto explica por qué, por ejemplo, el selenio tiene menor radio atómico que el teluro. Bueno, pero básicamente todavía nos quedan colgados algunos átomos que el estudiante comparó. Por ejemplo, el estroncio y el teluro, como están en el mismo periodo, podemos decir que el teluro tiene menor radio que el estroncio, debido a que, como están en el mismo periodo, siente mayor carga efectiva por tener más protones en su núcleo. Entonces, por eso, el radio del teluro va a ser menor al del estroncio, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con el estroncio y el cesio? No pertenecen ni al mismo grupo ni al mismo periodo. ¿Cómo los puedo comparar? Bueno, básicamente lo que tengo que usar es un comodín. En este caso, lo primero que puedo hacer es comparar el estroncio con el bario, ¿sí? Y ya van viendo por dónde viene la cosa. Si comparo el estroncio con el bario, lo que puedo decir es que están en el mismo grupo. Y debido a que en el bario estoy ubicando electrones en orbitales de mayor tamaño, entonces el radio del bario va a ser mayor al radio del estroncio. Y bueno, y de la misma manera puedo comparar el bario y el cesio. ¿Sí? Si comparo el bario y el cesio, lo que está pasando acá es que el bario tiene un protón y un electrón más. Pero acá el que está pesando es ese protón de más que tengo, ¿sí?, en comparación con el cesio. Ese protón está haciendo que los electrones del bario sientan una mayor carga nuclear efectiva en comparación con los electrones del cesio. Entonces, por eso, el átomo de bario termina teniendo un radio menor al del cesio. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que el radio del estroncio es menor al del cesio. Como ven, es bastante trabajoso, pero bueno, se puede hacer. Quedaría comparar el flúor con el selenio y eso se los dejo a ustedes. Bueno, sigamos finalmente con el punto C, ¿sí?, el último punto, que dice: prediga si los aniones o cationes de los átomos en estudio serán mayores o menores que la de los átomos neutros. Y nos dice que varios de estos átomos van a formar aniones o cationes, ¿sí? Obviamente el único que no va a estar acá es el neón, que es un gas noble y es inerte, ¿sí? No le gusta ni formar cationes ni le gusta formar aniones, ¿sí? Le gusta estar neutro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos flúor, selenio y teluro, que van a formar aniones, y tenemos estroncio y cesio, que como están a la izquierda de la tabla periódica, ¿sí?, y son metales, tienden a formar cationes. Bueno, entonces básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Acá tengo átomos que ganaron o perdieron electrones. Entonces uno puede pensar, ¿ganar o perder electrones me va a hacer que me cambie el radio? Y básicamente es eso lo que está pasando. Para los aniones que están ganando electrones, estoy sumando esos electrones al átomo, básicamente. Entonces, estoy metiendo más electrones de lo que había. Eso genera mayor repulsión entre ellos, aumentando así el radio con respecto al átomo neutro, ¿sí? Y en cambio, para los cationes que están perdiendo electrones, pero conservan el mismo número de protones, lo que pasa es que de repente tengo menos electrones para la misma carga efectiva. Básicamente lo que pasa es que la nube electrónica es más chica, entonces el radio disminuyó con respecto al átomo neutro. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este punto? Básicamente, para los átomos que forman aniones, los radios van a ser menores los de los átomos neutros que los de los aniones, ¿sí?, por lo que acabamos de decir arriba. Y en cambio, para los cationes va a resultar exactamente lo contrario. Los cationes van a tener menor radio iónico que su átomo neutro. Bueno, ¿cómo hacemos para constatar entonces que estamos en lo correcto con estas predicciones? Básicamente lo que hacemos es ir a la tabla de datos. Otra vez, en la página 8, la tabla 10, nos tenemos que fijar y esta vez comparar, ¿sí?, los radios atómicos contra los radios iónicos que necesitamos. Básicamente acá está el teluro y el telururo,
¿sí? Y constatamos que el anión tiene un mayor radio iónico que el átomo neutro. Y arriba justo está el estroncio y el catión estroncio, y constatamos que el catión tiene menor radio iónico que el átomo neutro. Y en esta página también está el selenio y el seleniuro, ¿sí? Que también cumple la regla que dijimos anteriormente. Bueno, en la página siguiente, la 9, se encuentra la continuación de esta tabla donde están los radios iónicos y los radios atómicos del flúor y del cesio. Bueno, entonces básicamente, ¿qué acabamos de aprender en este ejercicio? ¿Qué hicimos? Bueno, vimos cuál es la tendencia para los radios atómicos, ¿sí? Para los grupos y para los periodos. Aparte, aprendimos a justificar la comparación entre dos radios de diferentes átomos, ¿sí? Ya sea que estén en el mismo periodo o en el mismo grupo o que no estén, ¿sí? Acuérdense que tenemos que tener un comodín para poder terminar comparando esos dos átomos que no pertenecen ni al mismo grupo ni al mismo periodo, como pasó con el bario, que era nuestro comodín para poder comparar el estroncio y el cesio. Bueno, y finalmente también podemos ver cuáles son los efectos de generar aniones o cationes y cómo se relaciona con el radio atómico de su átomo neutro. Bueno, vamos a seguir con los ejercicios de la serie 4, en este caso el ejercicio 15, el último que vamos a hacer. Y dice, se tiene el siguiente gráfico de las primeras energías de ionización para los elementos representativos del periodo 3 y 4. ¿Sí? Y acá nos muestran un gráfico en el cual tenemos las diferentes energías de ionización dependiendo del periodo. Entonces, primero que todo, ¿qué era la energía de ionización? Bueno, la energía de ionización es la energía mínima necesaria en kJ por mol para remover un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. ¿Qué significa esto? Significa que es la energía que yo le tengo que dar a un átomo para arrancarle un electrón, ¿sí? Entonces, en el punto A nos dice, busque las energías de ionización de los elementos representativos del periodo 5 y adjúntelas al gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos para buscarlas? Bueno, nos vamos a la tabla de datos para química general, específicamente en la tabla 11, ¿sí? Que empieza en la página 9, pero vamos a la página 10, que está a la continuación, donde ahí están los elementos del periodo 5, ¿sí? Bueno, esta tabla tiene varias columnas. Lo que nosotros nos tenemos que fijar es la que dice EI1, ¿sí? Porque nos piden la primera energía de ionización. Todas las demás son la segunda, la tercera y la cuarta energía de ionización. Bueno, entonces buscamos las primeras energías de ionización de los elementos del periodo 5, que son rubidio, estroncio, indio, estanio, antimonio, teluro, yodo y xenón. Y las ponemos en el gráfico. Yo lo que hice fue hacer un Excel y las agregué al gráfico junto con los demás periodos. Y entonces nos quedó de esta manera. Y ahora pasamos a la parte B y C, que yo las junté básicamente porque la B dice qué cambios se observan dentro del mismo grupo y dentro del mismo periodo, y en la C dice qué tendencias podemos deducir y cómo explica las tendencias observadas. Entonces básicamente vamos a unirlas esas dos preguntas, vamos a ver las tendencias y vamos a tratar de explicarlas. Lo primero que podemos ver es que a lo largo de un grupo, o sea, a medida que bajo en este gráfico, lo que vemos es que la energía de ionización disminuye. ¿Eso cómo se explica? Bueno, esto es así porque a medida que voy bajando en un grupo, lo que estoy haciendo es cada vez tener más electrones. Y esos electrones los estoy llenando en orbitales cada vez más grandes y más lejos del núcleo. Entonces, esos electrones se pueden remover con mayor facilidad. La energía de ionización disminuye. Bueno, también podemos hacer el mismo análisis para un periodo. En general, cuando uno se mueve hacia la derecha en un periodo, la energía de ionización aumenta. ¿Sí? Esto es porque a medida que me voy moviendo a la derecha en un periodo, va aumentando la carga nuclear efectiva y los electrones se sienten más atraídos al núcleo, entonces me cuesta más remover esos electrones. Bueno, pero esta tendencia no se cumple para estos tres periodos, solamente para el periodo 5 se cumple a rajatabla. ¿Qué está pasando? En el periodo 3 y en el periodo 4 vemos algunas inconsistencias, ¿sí? En particular vemos irregularidades cuando pasamos del grupo 2A al 3A y cuando pasamos del grupo 5A al 6A. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? Bueno, para explicarlo tenemos que ver las configuraciones electrónicas, o sea, cómo se ubican los electrones en los orbitales. Y de esa manera lo vamos a poder explicar. Entonces, cuando pasamos del grupo 2A a 3A, lo que está pasando es que estamos cambiando de una configuración NS2 a una configuración NS2-NP1. ¿Y por qué entonces la energía de ionización del grupo 3A es menor a la del 2A? Y bueno, eso se explica simplemente porque el electrón que acabo de agregar está más lejos del núcleo y aparte se siente apantallado
por estos electrones que están acá abajo, haciendo que sea más fácil removerlo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando paso del berilio al boro o cuando paso del magnesio al aluminio. Y bueno, de la misma manera podemos tratar de explicar qué es lo que está pasando cuando estamos haciendo un cambio desde el grupo 5A hasta el 6A y por qué la energía de ionización disminuye y no sigue la tendencia de todos los demás periodos. En este caso estamos pasando de una configuración electrónica de NC2-NP3 a NC2-NP4. Entonces paso de esta configuración electrónica a agregar un electrón que se aparea en alguno de los orbitales p. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el hecho de que ahora tengo dos electrones en un mismo orbital p hace que haya mayor repulsión electrónica y de esa manera es más fácil remover este electrón que acabo de poner. Entonces es por eso que la energía de ionización disminuye. Bueno, en resumen, ¿qué acabamos de ver para este ejercicio? Acabamos de ver cuáles son las tendencias para un mismo grupo y para un mismo periodo con respecto a la primera energía de ionización y lo tratamos de explicar de una manera química. Además, vimos irregularidades y cómo explicarlas también mirando las configuraciones electrónicas.